Este es el espacio radial de la gestión obrera ABCCOP. Hoy es sábado 23 de enero del 2015. Nosotros estuvimos intentando comunicarnos ahora con Artigas Torres porque ayer, yo tengo un mareo bárbaro, me parece que fue ayer, sí. Los diputados, sí, fue ayer, ¿no? Sí, los diputados, anteayer. El jueves. Los 3 diputados del departamento de Colonia participaron en una reunión convocada por una organización social departamental, bueno, nacional, ¿no? Pero en este caso que ha agarrado mucha fuerza en el departamento de Colonia, fundamentalmente en las localidades de Carmelo, Palmira, Tardí y Colonia. Y tiene que ver con el impulso que le están dando a un proyecto de ley que se viene procesando hace algunos años, que nace a través de una organización anterior, una organización social anterior, yo en este momento no recuerdo el nombre, y que pasó el tiempo y se fue acumulando, juntando mucha gente, fueron cambiando inclusive los dirigentes que habían iniciado el tema de la vivienda popular y le dieron forma a un proyecto de ley que está basado en el artículo 45 de la Constitución de la República, que dice, entre otras cosas, que todo ciudadano en la República Oriental del Uruguay tiene derecho a una vivienda digna, económica, y que el Estado es el que va a proveer o el que debe proveer esa vivienda. Es uno de los tantos artículos de la Constitución que a través de los años ha ido quedando en el olvido. Claro que producto de los diferentes gobiernos que van cajoneando artículos como forma de que el Estado dé lo menos posible a las necesidades de la población, ¿verdad? Ustedes recordarán, y los nuevos, fíjense que hay una cantidad enorme de artículos en la Constitución de la República que hablan de la responsabilidad del Estado para con los ciudadanos, fundamentalmente los de menos recursos, porque en definitiva ese es el papel del Estado, ¿verdad? Porque claro, se ha querido tergiversar el papel del Estado, y a través de la propaganda de los medios de comunicación a lo largo de los años han logrado que la gente, fundamentalmente la clase media, que son los que tienen la posibilidad de poder vivir sin mayores apremios, aunque últimamente la clase media ha sido duramente castigada, pero a través de los años por algo es clase media, ¿verdad? Entonces han logrado los diferentes gobiernos a través de los medios de comunicación hacer enfrentar a la clase media con las clases trabajadoras, ¿verdad? Con las clases más vulnerables, con la clase social que, producto de su situación económica, no puede acceder a muchas de las cuestiones que plantea la Constitución y que son deberes del Estado según la Constitución. Deberíamos aclarar que la Constitución es la madre de todas las leyes, ¿verdad? No puede existir en el país una ley que sea anticonstitucional. Claro, acá entramos en otro terreno. Últimamente las leyes en su gran mayoría son anticonstitucionales, ¿verdad? Hemos discutido en más de una oportunidad lo inconstitucional de una ley de inversiones, por ejemplo. Pero no nos entreveremos. Nosotros lo que queremos dejar claro es que la Constitución de la República tiene una serie de artículos que documentan la responsabilidad del Estado para con los más necesitados. No solo la vivienda, sino también la salud, la educación, el trabajo, ¿verdad? Lo dice en varios artículos, no recuerdo los números, pero habla de el derecho al trabajo. El Estado debe de velar para que todo ciudadano de la República Oriental tenga un trabajo y un salario digno, tenga la posibilidad de estudiar desde la escuela secundaria, inclusive la propia universidad. Por eso se habla de una educación gratuita.
la salud, una salud gratuita, pero claro, ¿cuál es el problema? El problema es que todos esos artículos significan dinero. Lisa y llanamente significan un dinero que el Estado debe destinar para todas estas cuestiones y que van dirigidas fundamentalmente, repito, a las clases más vulnerables, fundamentalmente a los trabajadores, a los jubilados, ¿verdad? A los desocupados, ni que hablar, ¿verdad? Y bueno, esta gente que hace algunos años se viene reuniendo y elaboraron, consultando arquitectos, ingenieros, digo, llevan unos cuantos años en esto, elaboran un proyecto de ley basado justamente en el artículo 45 de la Constitución, como decíamos, que obliga, ¿no?, responsabiliza al Estado en materia de vivienda. Los diferentes gobiernos lo que han hecho es cajonear esto como forma de evitar destinar el dinero necesario para cubrir estas necesidades. Creo que hasta el más defensor del gobierno es consciente de la situación crítica que viven miles de familias uruguayas en materia de vivienda, ¿verdad? No se han podido cumplir todos los planes que se han venido planteando a lo largo de diferentes campañas electorales por parte de los diferentes gobiernos. Esto no es de ahora, esto lleva muchos años, y ninguno ha podido cumplir, satisfacer las necesidades de esta cuestión tan importante como es la vivienda. Es más, año a año o periodo de gobierno tras periodo de gobierno, la situación se ha venido agravando. Para dar algunos datos, en el Uruguay hay 589 asentamientos. Asentamientos son lugares donde terrenos, tierras fiscales, privadas, en su mayoría fiscales, que están abandonadas, ¿no? La gente que no puede pagar el alquiler se termina asentando en esas tierras, ¿verdad? Seguro no es fácil ir contra el asentamiento abiertamente cuando existe una responsabilidad de parte del Estado, del gobierno, de proveer vivienda. Se intenta, a lo largo de los años, se ha intentado por todos los medios paliar la situación, cosa que no han podido lograr. ¿Y por qué no han podido lograr? Bueno, porque cada periodo de gobierno, uno tras otro, se va recortando esos montos de dinero que en los presupuestos nacionales se destinan a la vivienda. ¿Por qué se han ido recortando? Se han ido recortando por los compromisos internacionales que tienen los diferentes gobiernos. Creo que, no sé cuál fue el gobierno, el primero fue el de Frutuoso Rivera. Bueno, de Frutuoso Rivera para acá, todos los gobiernos han ido comprometiéndose un poco más con los organismos internacionales de crédito, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Al comprometerte con los organismos internacionales de crédito, vos tenés que obedecer sus dictados. Y dentro de los dictados de los organismos internacionales de crédito está el que vos recibís el dinero que yo te presto, pero vos tenés que sacarlo para poder devolvérmelo de acá, de acá, de acá y de acá. Y claro, da la casualidad o no casualidad que se va recortando este tipo de cuestiones. En lugar de ir aumentando los dineros destinados a la necesidad de la población, los diferentes gobiernos han ido recortando recursos a satisfacer las necesidades de la población. Bueno, no estamos descubriendo nada, ¿verdad? Por eso tenemos la situación de la vivienda como la tenemos. Es decir, por eso han crecido los asentamientos. Por eso la salud está en las condiciones que está. Es increíble, hablando de la salud, que se estén recolectando firmas. ¿Para qué? Para que el gobierno cumpla con lo que prometió, porque parece que a mitad de camino echa para atrás
en su compromiso anterior de que el hospital esté equipado con todo lo que se necesita dentro de las necesidades que existen los CTI. Entonces nosotros ahí en la cooperativa tenemos unas planillas que nos han dado arriba del ómnibus. Es una idea de una comisión que viene trabajando, una comisión social, que viene trabajando en apoyo del tema del nuevo hospital. Bueno, esto es producto de lo mismo, ¿verdad? Los gobiernos se comprometen, para no quedar mal en las campañas electorales, con ciertas cuestiones, pero los que realmente mandan son los organismos internacionales de crédito. Entonces los organismos internacionales de crédito agarran y dicen, bueno, vos te comprometiste a que en el hospital de Colonia haya un CTI, pero no, el CTI no puede ser porque sale tanta cantidad de dinero más y nosotros no estamos dispuestos a que vos destines para eso, vos tenés que destinarlo para el pago de lo que nosotros te prestamos. De lo contrario no te prestamos más plata. La educación está en la situación que está, ¿verdad? ¿Por qué, más allá de las tremendas movilizaciones de los trabajadores de la educación, que llegó a reunir hasta 50.000 en la última movilización, en medio de la discusión por el presupuesto nacional, se le niega la solicitud de los trabajadores de ese 6% del Producto Bruto Interno, por la misma situación? Y es bueno saberlo, porque de lo contrario, como dijo un diputado colorado el jueves por Colonia, uno de los tantos diputados colorados que tiene el departamento de Colonia, dijo, el Estado no tiene dinero para la vivienda. Claro, pobre, él todavía es impune, ¿verdad? Él se siente impune y es producto de su falta de capacidad. Digo, se pueden decir bestialidades en la vida, pero cuando vos ocupas una banca en el Parlamento Nacional por varios periodos, hay cuestiones que no la podés decir. Aunque vos las pienses como bestia que sos, no podés decirla públicamente, ¿verdad? Porque decir que en el Uruguay no se puede destinar el 1% del Producto Bruto Interno para resolver las soluciones habitacionales para las miles de familias que la necesitan, y a su vez, y creo que es lo más importante, generar entre 10 y 15.000 puestos de trabajo directo anuales, es una bestialidad sin precedentes de parte de un legislador. Y decir como legislador que el Estado no tiene plata cuando en medio del receso parlamentario se reúne el Parlamento para salvar a ANCAP de una rejoda que se mandó el gobierno nacional, que le va a destinar 900 millones de dólares, es una bestialidad sin precedentes, ¿verdad? Pero la frutilla de la torta, ¿cuál es frente a brutal animalada? Decir que el Estado no tiene dinero para la vivienda. En este país, el capital, cuando decimos el capital, decimos, por ejemplo, una multinacional, una empresa que tiene su casa matriz en un país lejano y que consigue ventajas en un país de América Latina que se llama República Oriental del Uruguay, para venir a invertir 2.000 millones de dólares. Eso es una multinacional. Y que después que se instala, saquea al país y se lleva toda la ganancia para su casa matriz, por allá por Finlandia. En un solo año, en el año 2012, el capital financiero internacional que está instalado en nuestro país a través de varios emprendimientos, producto de una exoneración de impuestos, se embolsó en sus arcas 1.750 millones de dólares en un solo año, que un legislador que tiene varios periodos en la Cámara de Representantes, porque la Cámara de Diputados es la Cámara de Representantes. ¿Representante de quién? Bueno, la Constitución de la República dice que el legislador es representante del pueblo.
Pero cuando el legislador que ingresa con el voto del pueblo, y seguramente muchos de los que lo votaron no tienen vivienda, le contesta a los trabajadores que se han organizado en esta organización social que el Estado no tiene dinero para la vivienda, es algo sin precedente en materia de discurso. Porque vos no podés decir, yo qué sé, entre whisky por ahí, porque de repente entra uno a pedir limón al boliche donde vos estás tomando whisky, y dice, va, pero el Estado no tiene plata, al pasar. Pero una organización que tiene varios años y que elaboró un proyecto impecable, que le daría soluciones habitacionales anualmente entre 5 y 7.000 familias, y que generaría entre 10.000 y 15.000 puestos de trabajo anuales, vos no le podés contestar esa bestialidad, ¿verdad? Y después se termina enojando el legislador porque los compañeros que conforman esta organización social están tan bien informados que le contestaron que cómo era posible que el Estado no tuviera posibilidad de entregar el 1% del Producto Bruto Interno mientras las multinacionales se embolsaban por exoneración de impuestos 1.750 millones de dólares anuales. ¿Y ustedes saben cuánto es 1.750 millones de dólares anuales en el Producto Bruto Interno uruguayo? El 3%. Lo que se embolsa el capital financiero internacional anualmente en este país significa el 3% del Producto Bruto Interno uruguayo. ¿Qué es lo que piden estas organizaciones sociales y qué es lo que permitiría entregar esto que piden las organizaciones sociales, que es el 1%? Y hagamos la comparación. Si el Estado vota esta ley, si el Parlamento vota esta ley, el Estado estaría entregando el 1% del Producto Bruto Interno a la construcción de vivienda. 600 millones de dólares anuales para generar entre 10 y 15.000 puestos de trabajo directo en la construcción. Y ustedes saben la desocupación que hay en la construcción, ¿no? Y no solo en la construcción, porque podemos decir que la construcción es uno de los gremios que más abre los brazos a todos aquellos que se quedan sin trabajo. Porque no es que cierre un banco y aquel que se quedó sin trabajo en un comercio pueda entrar a trabajar, no. En la construcción puede entrar a trabajar cualquiera. O sea que la construcción ampara a todos aquellos que no tienen oficio. Debe ser la creación de 10 o 15.000 puestos de trabajo uno de los elementos que le da mayor posibilidad a la gente con menos capacidad para poder trabajar. Entonces, con ese 1% se generarían entre 10 y 15.000 puestos de trabajo, pero a su vez se estarían resolviendo problemas que se vienen arrastrando a través de la historia, que son soluciones habitacionales y vivienda digna a 5.000 o 7.000 familias por año. Claro que estamos hablando ahora sí de algo que se puede decir tiene base para poder decir asentamiento cero. Yo me acuerdo de la frase en campaña electoral del eslogan del candidato al neoliberalismo Luis Alberto Lacalle Pou, que basó su discurso muy parecido al discurso de Mauricio Macri en Argentina. Mauricio Macri en Argentina iba a acabar con los pobres, y nosotros sabíamos que lo iba a meter todo en un horno tipo Hitler y lo iba a quemar, porque de otra forma con las políticas que aplica Macri no puede acabar con los pobres jamás. Y parece que Luis Alberto Lacalle Pou iba a conseguir, a lograr asentamiento cero. Bueno, la única forma de lograr asentamiento cero es construyendo vivienda, ¿verdad? Comparemos qué ha dejado la instalación del capital financiero internacional, que se come el 3% del Producto Bruto Interno.
Cuando comenzó a prepararse el ingreso del capital financiero internacional indiscriminadamente, sin control, ventanilla única, ley de inversiones, todo eso es parte del paquete del ingreso del capital financiero internacional en nuestro país, se nos dijo que iba a cambiar la vida de los uruguayos. Todo el mundo iba a tener trabajo. Algún dirigente sindical se evocó y dijo que si se instalaba la minera a cielo abierto iba a permitir la extracción del hierro de la tierra. Y nuestro país, por primera vez en la historia, iba a tener industria siderúrgica. Se escuchan disparates de todo pelo y color. ¿Qué nos dejó el capital financiero internacional hasta el momento en nuestro país, a cambio de llevarse el 3% del Producto Bruto Interno? En comparación con entregar el 1% y lo que puede dejar. 15.000 familias productoras de alimentos tuvieron que abandonar la tierra, producto del monocultivo del eucalipto, para proveer de materia prima a brutales industrias que habían sido expulsadas de Europa por contaminar, las mismas que están instaladas acá. Las 15.000 familias productoras de alimentos le daban mano de obra directa durante todo el año a 50.000 trabajadores, a cambio de 6.000 puestos de trabajo durante 2 años y medio, 3 años, en forma directa en la construcción de las gigantescas plantas. La destrucción total de la caminería, sin responsabilidad, sin compromiso, sin obligación de reconstruirla. La caminería se destrozó producto del traslado de la materia prima desde las diferentes tierras donde están plantados los eucaliptos para proveer de materia prima a las tremendas plantas. ¿Quién va a pagar la destrucción total de la caminería en la República Oriental del Uruguay? El pueblo uruguayo. ¿Cuánto le va a salir al pueblo uruguayo la reconstrucción de las rutas que fueron destruidas por tremendos camiones y se siguen destruyendo, que proveen de materia prima a estos monstruos? 3.000 millones de dólares. La contaminación es un elemento que no tiene precedente en nuestro país. El otro día nos decían que el agua ya no se puede tomar en muchas partes del país. Y eso es producto de los afluentes que vuelcan a los ríos y de los agrotóxicos que el capital financiero internacional echa para fumigar sus plantaciones de soja para alimentar a los chanchos chinos, para que China pueda colocar en el mercado internacional estos productos cárnicos. Bueno, el agrotóxico que está prohibido en todas partes del mundo, el mismo que se está echando en el Uruguay, está envenenando la tierra y el agua y los animales. Y esta gente, encima de todo eso, está en zona franca y producen celulosa, y todo, el 100% de la producción de celulosa, todo ese dinero se lo llevan a sus países de origen. Y le dejan al Uruguay un porcentaje de los troncos que el Uruguay le vende, porque están plantados fuera de la zona franca. Esto comparado con la entrega del 1%, me parece que tiene mucha más ventaja para el pueblo uruguayo que seguirle entregando un 3% anual por exoneración de impuestos a estos capitales que no solo nos saquean, sino que también nos matan. Entonces, cuando un legislador de un partido muy conocido, con tantos años en la Cámara de Representantes del Pueblo, te dice que el Estado no tiene plata
para el 1%, para que ese 1% sea destinado a la construcción de vivienda, genere puestos de trabajo y le dé soluciones a miles de familias y liquide con los asentamientos. Contesta lo que contesta. Creo que es un fiel reflejo de quiénes son los que nos gobiernan. Nosotros estamos diciendo estas cosas porque nos parece una actitud heroica de parte de esta organización social, que se reúne semanalmente en las diferentes localidades de nuestro departamento y que, por ejemplo, en el caso de Nueva Palmira, llega a reunir semanalmente a más de 200 habitantes de Palmira. Semanalmente, yo creo que el Frente Amplio en el gobierno no tiene capacidad de convocatoria para convocar 200. Y eso que está en el gobierno. No debe haber ninguna organización hoy que tenga la capacidad de convocar 200 semanalmente. Esto es un documento vivo de la necesidad imperiosa que tiene la gente de resolver el problema habitacional. ¿Qué le vamos a decir que no sepan? Que el salario promedio en la República Oriental del Uruguay, gracias al capital financiero internacional, es de 15.000 pesos. Y que los alquileres en la República Oriental del Uruguay están entre los 6, 7, 8, 9, 10.000 pesos y más mensuales. Entonces, esto es imposible que un trabajador pueda alquilar una vivienda y terminan aumentando el porcentaje de los asentamientos. ¿Cómo aumentó en el departamento de Maldonado? Que llegó a crecer en los últimos años un 400% en el departamento de Maldonado. Claro, nosotros no pudimos participar, nos hubiera encantado, pero no pudimos. Y tenemos esta información. Participaron los 3 diputados por el departamento Colonia. Los tipos se dignaron a ir porque en su investigación, después que lo invitan a los diputados investigan a ver quién son estos y cuál es el precio que yo puedo llegar a pagar si no voy. Y se ve que en la investigación llegaron a la conclusión que iba a ser más alto el precio que iban a pagar si no iban que el precio que podían pagar si iban. Claro, el diputado Colorado pagó un precio altísimo. Qué increíble, ¿no? Como un hombre público, con una contestación tan simple como decir el Estado no puede destinar el 1% para la construcción de la vivienda, con ese simple elemento, paga un precio altísimo desde el punto de vista político, ¿verdad? Porque en un país como el Uruguay vos no podés decir eso. En un país donde el capital hace lo que se le antoja, no paga impuestos y te envenena, se mete y legisla en el Parlamento, tiene cláusulas confidenciales que si serán jodidas, que no se la quieren contar al pueblo. No podés venir a decirle al propio pueblo que ha pagado las consecuencias del ingreso del capital, por ejemplo, no teniendo vivienda, que el Estado no tiene dinero para la construcción de la vivienda, ¿verdad? Nosotros nos preguntamos, ¿sería importante destinar esos 600 millones de dólares anuales para generar entre 10 y 15.000 puestos de trabajo anuales? ¿Cuántas cosas se podrían solucionar? ¿Verdad? Pero claro, eso significaría que el gobierno debe enfrentarse al capital, que es el que dispone qué hacer con los dineros del Estado. Y repito,
El problema es la salud, el problema es la educación, el problema es la vivienda, el problema es el salario y de los puestos de trabajo. Es producto de que se está destinando, se está transfiriendo dineros, miles de millones de dólares, dineros que debían ser destinados a la creación de fuentes de trabajo, a la obra pública, a la vivienda, a la salud y a la educación. Se está destinando al capital. Se le está quitando cada periodo de gobierno mayor porcentaje a las necesidades del pueblo para transferirse, ser transferido al capital, ¿verdad? El ejemplo más claro es el que acabamos de dar. El pueblo pide el 1% para la construcción de la vivienda del Producto Bruto Interno. El gobierno ya le está dando un 3% a las multinacionales solo con exoneración de impuestos. ¿Y qué contesta el gobierno? No hay plata para la vivienda. ¿Por qué decimos el gobierno? Alguno dirá, pero el diputado colorado no es el gobierno. ¿Qué es el gobierno? ¿Cómo el Poder Ejecutivo ha podido llevar adelante esta entrega del país? ¿Solo lo hicieron? No. Esta entrega de la soberanía y la independencia ha sido llevada adelante con la ayuda indispensable de los legisladores de los partidos blanco y colorado. Entonces podemos decir tranquilamente, sin temor a equivocarnos, que el gobierno en este país, al servicio del capital, está compuesta por 3 partidos, podríamos decir 4, porque también están los votos del Partido Independiente. Claro, el Partido Independiente no tiene diputado por Colonia. Pero si no hubiera sido por los votos de los 4 partidos, hubiera sido muy difícil poder entregar al nivel que se ha entregado la soberanía y la independencia de este país. ¿Vieron cómo el tema de la vivienda es un problema político? Claro que es un problema político. Es un problema político y económico. Hoy se prefiere seguir transfiriendo los dineros que el Estado le tiene que dar a la necesidad de la población, seguirlo transfiriendo al capital. El capital en nuestro país está muy contento, por eso tenemos tantas felicitaciones internacionales. Debemos ser el país más condecorado por el capital financiero internacional. Tanto es así que el capital financiero internacional está haciendo los máximos esfuerzos para que la película El Último Héroe salga lo más rápidamente posible. Entonces las nuevas generaciones comienzan a entregarse de chiquito, a claudicar, cuando se le presente al mundo entero como un ex guerrillero que pasó por la presidencia de la República. Cuenta al mundo entero lo arrepentido que está de haberse enfrentado al capital financiero internacional. Bueno, esas son cuestiones que avergüenzan. Esas son cuestiones que te dan mucha pena ser uruguayo. Nosotros no salimos para ningún lado, pero acompañamos el sentimiento de todos aquellos uruguayos que viajan por el mundo y que sienten vergüenza. Claro que no es la mayoría, es la minoría, pero mira que hay. Cuando en algún país extranjero te dicen, vos sos de Uruguay, sí, soy uruguayo. Porque ahí el último héroe fue presidente, entonces ahí te quería agarrar una piedra y ahorcarte, ¿viste? Porque no te queda otra, ¿verdad? Bueno, nosotros informamos esta situación del tema de esta organización social que crece día a día y que tiene como objetivo lograr que el Parlamento vote esta ley tan importante. Creo que es una de las leyes más importantes que pueda ingresar al Parlamento en los últimos años.
porque en medio del Uruguay de la desocupación, de la inflación, de los combustibles más altos, uno de los combustibles más caros del mundo, en medio de una baja sin precedente en la historia del barril de petróleo. En el Uruguay el combustible es uno de los más caros del mundo. Producto de lo mismo, ¿verdad? Bueno, en medio de ese país, de esos elementos, de esos factores que joden tanto a la grande mayoría, una ley de estas características serviría, vaya si serviría para paliar esta situación en un alto porcentaje, Y bueno, en medio de esto decimos, ¿cómo es posible que los dirigentes de los trabajadores sigan sin reconocer que en este país se aplicó un tarifazo? Dice el artículo de este diario, y estamos hablando de lo mismo, vaya si tendremos que organizarnos, vaya si tendremos que elaborar nuestros programas, nuestros proyectos de ley y salirlo a defender nosotros mismos organizadamente. Porque si seguimos dejando en manos de esta gente la defensa de nuestros intereses, va a llegar un momento que no vamos a tener más intereses que defender. Dice el titular de este artículo, PCNT vuelve a echar agua al fuego. Sí, últimamente los dirigentes del PCNT pueden salir tranquilamente fotografiados con botas largas hasta la verija, un casco y una campera de goma, con una escalera larga en un camión, con una luz roja y una sirena que diga bombero, porque el PCNT, sus dirigentes, están jugando el papel de los bomberos, están echándole agua al fuego que provoca el gobierno. A pesar de que los aumentos se llevaron por delante los ajustes acordados en los consejos de salario, para el PCNT no estamos ante un tarifazo. Esto me hace acordar al diputado colorado que dijo que no se podía destinar el 1% del Producto Bruto Interno para la construcción de la vivienda, mientras las multinacionales se embolsaban anualmente 1.750 millones de dólares, ¿no? Dice así: a pesar de que los aumentos se llevaron por delante los ajustes acordados en los consejos de salarios, para el PCNT, entre comillas, no estamos ante un tarifazo. Según el director del Cuesta Duarte, Milton Castellano, hablar de tarifazo es una medida con fines partidarios, dice Castellano, legendario dirigente del PCNT. Nosotros éramos chicos y Castellano ya dirigía. Es un hombre del gremio del comercio, de Fuesi. Y vaya si el gremio del comercio tiene salarios miserables. ¿O no? O los empleados de los supermercados, esas grandes superficies, no tienen salarios miserables. Nosotros vemos los camiones blindados, esos camiones de caudales que le llaman, con 3 o 4 autos atrás de la misma empresa y otros 2 o 3 autos atrás de la policía, como periódicamente ingresan a las grandes superficies para llenar el camión de dinero y llevárselo para un banco. Si el camión, o hubiera una empresa, mejor dicho, que retirara el salario de la totalidad de los trabajadores una vez al mes, no precisaría ni camión, ni auto, ni camionetas de la policía. Con una bolsita blanca del mismo comercio o gran superficie sacarían los magros salarios que mensualmente perciben esos trabajadores.
Yo me imagino una cajera de una gran superficie, las lunas que se deberá agarrar después que termine una jornada de 8 horas, cansada, con los dedos gastados, las huellas digitales gastadas de tanto dinero que contó para el patrón. ¿Cuánto dinero puede llegar a pasar por cada una de las cajas de las grandes superficies para cobrar la miseria que cobran? Bueno, este Milton Castellano, que ahora es director del Instituto Cuesta Duarte del PCNT, fue durante décadas dirigente máximo del sindicato que agrupan a los trabajadores del comercio, entre ellos esto que nosotros estamos nombrando y las penurias que tienen que pasar. Ante la reacción de organizaciones sociales y políticas del campo popular, junto a la de los pequeños productores que este martes pasado se movilizaron en todo el país en contra del aumento de tarifa y su carga en la vida cotidiana y productiva de la sociedad, el PCNT, en la voz del director del Instituto Cuesta Duarte, Milton Castellano, salió a calmar las aguas al afirmar que no se puede hablar de tarifazo, sino que se debe a un ajuste producto de las necesidades tributarias que el gobierno tiene. Este es como el pescado, muere por la boca. Fíjate vos las necesidades tributarias que el gobierno tiene y estos bandidos de las multinacionales se embolsan por no pagar impuestos porque en este país hicieron una ley, los 4 partidos, Frente Amplio, Blanco, Colorado e Independiente. Votaron una ley que exonera al gran capital de pagar impuestos. Y claro, ¿cómo no va a tener necesidades tributarias el Estado uruguayo? ¿A quién le hace pagar los tributos? El Estado uruguayo. Bueno, no hay que ser muy inteligente para darse cuenta. Históricamente, de Fructuoso Rivera para acá, los únicos que pagan impuestos son los trabajadores, los jubilados, ¿verdad? Castellano criticó que de esta manera se está generando una situación de gravedad que no es tal, debido a que, según su opinión, estamos muy lejos de un tarifazo. Dios mío. Están generando una situación de gravedad con el aumento de las tarifas al afirmar que se está ante un tarifazo. Y esto no es así, afirmó el presidente del Cuesta Duarte en una nota publicada en el portal del PCNT, agregando que este ajuste es producto de las necesidades tributarias que tiene el gobierno y no estamos de acuerdo con el mismo. Por lo que estamos en un año que sin tabúes ni cucos, los cucos son ellos, se pueda discutir a fondo el sistema tributario a aplicar en el país si realmente queremos una mejor distribución de la riqueza y una mayor justicia social. El cuco. Viste que cuando éramos chicos y no queríamos tomar la sopa, decía la abuela o tu madre, mirá que si no toma la sopa viene el cuco. Ahora los niños le dicen, si no toma la sopa viene Castellano, viene Astori. Ya no es más el cuco. Los niños ahora se asustan más con estos dirigentes del PCNT, con Danilo Astori y con Mujica, que con el legendario cuco. Y a veces hay que poner una cuota de humor, porque si no tenés que agarrar el micrófono y tirarlo por la ventana, porque tenés que escuchar cada cosa, Dios mío. A pesar de que en las cifras oficiales, que no separa productos onerosos de los de la canasta familiar, la inflación cerró en el 2015 un 1,4% por arriba del techo salarial fijado por el Ejecutivo en los consejos de salario, a lo que se sumará el golpe inflacionario que producirán los aumentos generales que promedian el 10%. Castellano abrió los libros de historia para poner paño frío al asunto y recordar que en los tiempos del Pachecato se vivía peor, y siguen con el mismo discurso.
mirá que van a venir los blancos y los colorados, no protesté, no te organicé porque van a venir los blancos y los colorados. Va a llegar un momento, si esto sigue así, depende de nosotros, por supuesto. Si esto sigue muchos años más, la gente va a pedir por favor que vengan los blancos y los colorados porque se le está yendo la mano. Muchos formadores de opinión y dirigentes políticos han manifestado que estamos ante un tarifazo, algo que no es cierto, dice este prominente dirigente histórico, legendario del PCNT. Se debe tener presente que si el costo de vida o la inflación del año fuera 2 o 3 veces inferior al aumento que se decreta, ahí sí se estaría en una situación como la que se quiere hacer creer que se está. Se quiere generar una situación de gravedad que no es tal a fin de intereses electorales y políticos partidarios. Bueno, para este hombre del PCNT y de la lista 99.738, Alianza Progresista, que es la lista de Nino Boa, de Michelini y de tantos otros. Si vos protestabas porque no te alcanzan los 15.000 pesos, le estás haciendo campaña electoral a los otros partidos políticos. O sea que si no te alcanzan los 15.000 pesos, jodete, no andes protestando, porque si andás protestando, te vas a perder de la oportunidad de seguir teniendo por muchos años más esto degenerado en el gobierno. Castellano agregó también que en Uruguay no se encuentra en situación de caída o crisis, sino que se trata de una desaceleración económica. ¿Se acuerdan, no? Que hizo que 40.000 trabajadores quedaran en la calle solo en el 2015, añadiendo que se está en un mundo más complejo, señalando que las medidas a tomar por el gobierno de Vázquez serán decisivas para evaluar la gestión de este nuevo periodo del Frente Amplio al mando del Ejecutivo. Finalmente, el representante del PCNT se mostró preocupado porque el tema de las tarifas generará un aumento de inflación que complicará las negociaciones en los consejos de salario, a realizarse dentro de 6 meses, en donde se intentará recuperar lo que hoy se pierde por vía inflacionaria. Preocupa el tema de las tarifas porque habrá inflación alta, mirá vos, y eso dificultará las negociaciones en los consejos de salario que comienzan a mediados de año, ahora, este año, dijo Castellano, a contrapelo del PCNT. Según el pueblo uruguayo, el gobierno utiliza las tarifas públicas para continuar impulsando un ajuste fiscal consolidado con el presupuesto quinquenal votado el año pasado. El gobierno pseudo progresista del Frente Amplio ha decretado un verdadero tarifazo antipopular como parte de un ajuste fiscal. Y esto sigue, ¿no? Sigue. Y sirve como ejemplo. Digo, no, esto no nos sorprende. Es una foto, mire, en la foto está esto connotado dirigente, hay uno que viene del comercio, que es Castellano, y ya sabemos la situación que tiene que trabajar el comercio, ¿no? Castellano era uno de los dirigentes. Hay gente que no sabe acá en el comercio ni quién es Castellano, ni cuántos hay. Bueno, Castellano es este. Después está el funcionario de primaria, que no es maestro, funcionario de primaria, ¿cómo es? El presidente del PCNT. Son tantos que bueno, ya me voy a acordar cómo que se llama. Bueno, está Lorenzo en el medio. Lorenzo, el que lo procesaron, ¿se acuerda que era ministro de Economía? Bueno, después está
un dirigente bancario que agacha la cabeza, no sé si es vergüenza, le están sacando la foto o qué. Y a la izquierda, el puntero izquierdo, como Neymar, está Facio, dirigente de los trabajadores del transporte y trabajador de CUSA, que hace como no sé cuántos años no va. Bueno, pero lo importante no es eso, lo importante es que atrás de estos 5 personajes, todo frente amplista, Fernando Pereira, me acordé, Fernando Pereira, presidente del PCNT. Detrás hay 3 carteles que dicen 99.738, Alianza Progresista, ¿no? Son de los sectores más a la derecha. Mirá que no se sabe ya en el Frente Amplio, no se sabe quién está más a la derecha, porque se van a caer todos juntos al principio, ¿viste? Porque ya se fueron a la derecha. Bueno, pero el 99.738 es la lista que está más a la derecha. O sea que está entregada con la 21-21 ahí de Danilo Astori, ¿no? Y bueno, y Lorenzo, su nombre, fue procesado, ¿no? Dentro del gobierno. Yo me acuerdo cuando, bueno, no tenemos más tiempo, no tenemos que ir a trabajar, estamos diciendo cosas muy duras, con el objetivo, digo, no estamos mintiendo, ¿no? Una cosa es decir cosas duras, otra cosa es mentir. Si a los 800.000 uruguayos que ganan menos de 15.000 pesos la plata le alcanza, es mentido. Si estos dirigentes no tienen responsabilidad en los 15.000 pesos, hemos mentido. Si el capital financiero internacional no nos envenena, hemos mentido. Si el capital financiero internacional, Monte de Plata, UPM, los ojeros pagan impuestos, hemos mentido. Si los asentamientos no han crecido, hemos mentido. Si a las miles de familias uruguayas que reclaman vivienda no le hace falta vivienda, hemos mentido. Creo que no hemos mentido. Nos vamos. Vamos a seguir el lunes, por supuesto. Bueno, este es el Uruguay que tenemos. Pero fundamentalmente es este es el Uruguay que hay que cambiar. Y solo lo podrá cambiar el poder popular. Ese poder popular que hoy arranca peleando por la vivienda. Ese poder popular que tiene que arrancar peleando por el salario, por la fuente de trabajo, por la educación, por la salud. Ese poder popular va a sacar del gobierno a los que todavía impunemente dicen que el Estado no tiene dinero para la vivienda. El que lucha gana y el que no se muere de hambre.